Y bueno, yo te agradezco, Marcelina, nuevamente que generosamente hayas aceptado la invitación que hacemos como creditaria a nombre de Juconi para que nos regales un espacio de tu vida y nos compartas mucho de tu camino profesional que has llevado en este tiempo. Nada más para comentarles a la audiencia, Marcelina a los 21 años comenzó a trabajar, no, más bien, pasaste 21 años trabajando en diferentes casas, apoyando a los dueños de las viviendas en actividades del hogar, ¿no? Como una empleada doméstica. Y esto te llevó a sufrir o a experimentar diferentes circunstancias, y en base a eso, tú fundaste el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Este, eh, y la verdad que comentábamos hace un momento que es bien importante esta labor porque es un segmento de la población, que estamos hablando de miles de personas que hay a lo largo y ancho del país, que están muy al margen de los derechos laborales de cualquier otro trabajador, ¿no? Y obviamente muchas de las niñas y mujeres que se dedican a esta actividad tan importante para muchos hogares. Yo tenía una amiga que me decía, híjole, es que yo le grito a mi esposo, pero a la persona que me ayuda en la casa yo no me atrevo porque es la felicidad del hogar, ¿no? Se va y ¿qué hacemos? Por el apoyo tan importante que se recibe de este tipo de personas que se dedican a esta actividad en la casa, ¿no? O sea, desde confiarle el cuidado de los niños, y muchas otras actividades que ustedes seguramente saben que se realiza. Lamentablemente, muchas veces caen en el abuso, ¿no? De ni siquiera tener un horario de entrada, de salida, simplemente es un horario continuo y muchas veces hasta ni los fines de semana salen o salen una vez cada 15 días en algunos casos. Yo me he enterado de estas situaciones y pues la verdad que son situaciones muy, 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 muy tristes. En el año 2000 fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, como ya lo mencionaba. Es coordinadora actualmente regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Fue secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Hogar desde 2006 hasta el 2012. Y básicamente has recibido también muchísimos premios, el último cual es el Premio Nacional por la Igualdad y no Discriminación, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ¿no? Del CONAPRED. Pues yo, mira, no te quiero robar más tiempo del espacio que nos estás dando, haciendo el favor de dar. Y pues ahora sí que el auditorio es todo tuyo, Marcelina. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias, Juan, especialmente a María por invitarme a este espacio y pues también, como siempre, a las audiencias, siempre hay que ver como reto con qué compartimos, con qué les convencemos, con qué también apoyamos para inspirar o para también promover y mover que también hay muchas cosas posibles y a veces no podemos encontrar como las vías adecuadas, entonces tiramos la toalla y dejamos muchas inquietudes, sueños, compromisos. Entonces yo espero de verdad que con lo que voy a platicar con ustedes, pues pueda también tomar un poco de conciencia de una parte de la sociedad en nuestro México que de repente la pasa muy mal y pocas están muy bien, pero no se logra como de una manera certera, de una manera no de la mejor forma, ¿no? Para que las trabajadoras que se dedican a esta labor, para que muchas personas puedan estudiar, para que muchas personas puedan también aspirar a otros sueños y olvidamos este espacio privado porque así
porque así lo hemos hecho, lo hemos dicho, es un espacio privado, no se habla de ella, no se sabe de qué se trata y cómo se trata a las familias que viven en un lugar privado, pero bueno, de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo hemos avanzado? Pues un movimiento y una lucha que también a pesar de todos estos retos, necesidades que también tenemos como organización para avanzar, porque es fácil pensar que a través de la manera o a través de la forma colectiva podremos lograr cosas, pero también para sostener eso faltan muchas cosas, se necesitan muchas cosas, así que pues vamos a estar trabajando en esto con ustedes, de verdad. Permítame cerrar la ventana porque estamos en un evento y se oye mucho por aquí. Disculpa. Y bueno, María me invitó a hablar un poco sobre cómo podemos, cómo puedo apoyar o hablar sobre un poco de estos cambios que hemos logrado y que también a través de lo que pueda platicar con ustedes, pues inspiren a hacer otras cosas que sea pues bueno para ustedes, bueno para la sociedad y bueno para pues la familia y la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, quisiera comenzar con ustedes hablando de esto, ¿no? ¿Quién puede cambiar nuestras historias si no somos pues nosotras mismas, ¿no? Entonces, con esto quiero platicar con ustedes hoy estoy aquí hablando de muchos logros, hablando de muchas cosas que faltan y hablando también de cómo después de hace mucho tiempo cuando llego a la Ciudad de México en un gran espacio desconocido para mí, sin poder hablar español y sin conocer a esa familia que me contrató para trabajar, pues es un recorrido que a veces pasó en la vida histórica mía. Sin embargo, si retrocedo, pues voy viendo también todo lo que tuve que pasar para estar aquí hoy. Entonces, por eso pongo aquí, pues, ¿quién más pudo haber hecho algo para mí sino yo misma, ¿no? Y empezando, cuando yo llego a la Ciudad de México a los 14 años, me dio miedo, pero tenía aspiraciones, tenía muchas ganas de seguir estudiando, tenía ganas también de ayudar a mi familia porque pues éramos una familia muy grande, como siempre sucede en las provincias, de que la familia son enormes y que quien sostiene muchas veces a esas familias, pues somos las hijas más grandes, ¿no? Las primeras. Entonces, me sucede a mí, llego aquí a la Ciudad de México y no solo porque tenía ganas de estar aquí o porque mi papá quiso que yo llegara aquí, sino también tenía pues muchas cosas en promedio. Mi papá no quería que yo siguiera en un lugar donde no pudiera tener pues acceso a muchas cosas, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo llego a la Ciudad de México y me veo en un trabajo donde la familia que me contrata, pues era muy buena, de verdad tuve mucha suerte en encontrar a esa familia, pero también había muchas cosas que hacía que lo bueno que era para mí se descomponía en cualquier minuto o en cualquier momento. Entonces, se creó, muchas veces se crea como la barrera de no poder avanzar como persona de manera profesional. Así que yo cuando estoy trabajando en esta casa donde llegué y mi empleadora me puso también a cuidar a los niños de su hija, pues a mí me gustaba mucho, jugaba con las niñas, yo era niña también y me encantaba estar con las niñas de mi empleadora, pero al final
al final me regresaban a un espacio, pues a mí sola, me ponían me separaban la comida y me separaban los utensilios. Entonces, pues aunque no sepas de este mundo o de lo que tú quieres, muchas veces te das cuenta de muchas cosas que no te gustan, y fue lo que a mí me sucedió, y no me gustaba la forma del trato, no me gustaba la forma en que también me estaba yo viendo como trabajadora en un lugar que no era mía, que no era mi familia, y tenía que cambiar mi cultura por otra cultura, que finalmente ese no es el problema, ¿no? El problema es cuando empezamos a ver pues este clasismo y la discriminación que muchas veces se vive en los hogares, y que veo ahora a mis compañeras que tienen 50, 60, 80 años y siguen ganando pocos salarios, siguen con malos tratos y siguen sin ningún tipo de derechos, ¿no? Entonces creo que también esa es la forma en que muchas veces se tratan a las trabajadoras. Y cuando yo tenía 17 años dije, no, yo no quiero seguir aquí, no quiero trabajar en esto, donde yo no voy a poder lograr lo que yo siempre he querido, ¿no? Estudiar. No logré estudiar, sin embargo, encontré otros medios para superarme y encontré otros medios para que yo esté aquí hablando seguramente de mi historia y de las luchas que he dado para poder lograr que hoy las trabajadoras del hogar tengan derechos laborales, tengan seguridad social obligatoria, también donde busquemos que cambien estas culturas en el lugar de trabajo y nos veamos tanto empleadoras como trabajadoras, estas personas, ¿no? Humanas que son capaces de tratarse con dignidad, ¿no? Entonces, después de esto, yo me fui encontrando lugares, ¿no? Con personas donde yo veía, si tal persona puede, ¿por qué yo no puedo? Y entonces me hizo falta ir a la escuela, estudiar a lo mejor la carrera que yo hubiera querido, hubiera estudiado en una universidad, pero desde este lado que no lo tuve, pude lograr estudiar la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, las normas internacionales, y poder también poner mi opinión en espacios para que hoy se pueda hablar de las personas trabajadoras del hogar, que a lo mejor no se hubiera logrado, ¿no? También algo que yo me fui encontrando en el camino es cómo muchas personas pueden hablar de nosotras, con nosotras, para nosotras. Sin embargo, quienes tenemos esa experiencia, quienes vivimos las cosas, somos nosotras, nosotros. Entonces, ¿quién mejor puede cambiar su historia? Somos nosotras mismas. Y nosotras mismas vamos a agarrar el camino que deseamos para cambiar eso que queremos para nosotras, ¿no? Entonces, fue lo que sucedió conmigo. Yo después dije, quiero superarme, y entonces fui logrando cursos, diplomados, y a través de esos cursos, diplomados, eventos, fue que yo aprendí a hablar en público, hablar el español, interactuar con personalidades que han tenido en sus manos un cambio importante para este sector que yo hoy trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho también desde aquí hablar para estos jóvenes, mujeres, hombres que están aquí, que también todos los días puedan pensar en hacer, significativo su día, significativo su vida, cuando toman una decisión de aquello que quieren hacer, ¿no?
Es decir, si ustedes quieren ser doctor o doctora, pues no tendrían ni deberían de cambiar ese destino, ¿no? Entonces tienen que luchar por llegar a esa meta, porque sí se puede, porque creo que muchas veces las personas que tenemos pocas oportunidades, le ponemos mucho esfuerzo a la vida para ganárnosla y poder también avanzar. Y entonces eso puede mostrar a otras que tienen pues mayores oportunidades quizás, entonces pueden y deberían de aprovecharlo, ¿no? La otra parte, después de pasar esta historia invisible, esta historia desvalorizada, este trabajo tan complicado, por un lado, pero tan sencillo para alguien que contrate a alguien sin comprometerse con su lucha y con su dignidad, ¿no? Muchas de las veces. Así que después de dar este paso en muchas ocasiones donde conlleva, primero aprende para que puedas hablar español, primero estudia para que puedas hablar de esa historia de la que quieres cambiar y primero ve a ver las cosas cómo están para que tú propongas un cambio. Así que a partir de ahí, pues surge el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Hoy ya es un Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Este cambio donde éramos un grupo, una organización pequeña que solamente estábamos trabajando en la Ciudad de México, pero hoy trabajamos a nivel nacional. Hoy tenemos una agenda muy amplia que nos va a permitir también implementar todas estas leyes que hemos logrado, ¿no? Entonces, el movimiento de las personas trabajadoras del hogar logramos, ¿no? Cambios estructurales que no estaba tan a favor de nosotras, ¿no? Desde el marco normativo, pues la ley excluyó a las trabajadoras del hogar, así como sus derechos, como la seguridad social también. Entonces, justamente queríamos cambiar de toda esta trabajo invisible por un trabajo visible, digno, de estos tratos injustos a un trato digno, de estas leyes que nos excluían con discriminación. Hoy también queremos hablar desde nuestro poder, desde nuestro liderazgo y desde nuestro empoderamiento. Así que hoy México cuenta con un movimiento nacional de trabajadoras del hogar que saben, conocen y tienen estrategia para incidir y seguir cambiando pues su historia y la historia de una cultura que tiene el trabajo del hogar. Así que pues la CASE, cuando surge en el año 2000 y ahora el Centro Nacional que va buscando pues el avance, que va buscando la implementación de todos estos logros que hemos tenido a lo largo de 22 años, va también permitir que este mundo del trabajo o mundo de las trabajadoras del hogar pasar a ser un trabajo invisible por un trabajo digno de un grupo pequeño a una organización que puede mover pues los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, en el año 2000, cuando comenzamos, de repente a veces uno no tiene rumbo, pero las trabajadoras del hogar teníamos clarísimo lo que queríamos. Entonces teníamos una agenda de 10 puntos, así como de que tenemos que cambiar la ley porque no hay derechos para nosotras, tenemos que
cambiar este nombre peyorativo, nombre despectivo por el cual nos nombran para invisibilizarnos a un hombre digno. Tenemos que cambiar la cultura del trabajo en el hogar y poder hablar de nuestros derechos y de los derechos de las personas empleadoras. Entonces, con esa agenda cambiamos de nombres despectivos y muchas veces decimos, pues ya no hay que nombrar esos nombres que han denigrado a muchas trabajadoras del hogar por solo la forma en que se les llama. Hoy son personas trabajadoras del hogar y estamos hablando de hombres y mujeres. Y entonces con esta agenda pudimos incidir en las distintas cámaras, pudimos incidir con distintas personas para poder también hacer bola y llegar a una mejor condición de trabajo para las trabajadoras del hogar. Entonces, cambió la Ley Federal del Trabajo, incluye todos los derechos para las trabajadoras del hogar, que más adelante lo vamos a ver. También logramos llegar a la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, donde se discutían nuestros derechos a través para la creación de una norma internacional. Y entonces era súper interesante estar en la OIT, en Ginebra, donde estaban los empleadores, donde estaban los trabajadores, las trabajadoras, y entonces nosotras como trabajadoras del hogar, pues llegamos ahí, ¿no? Para decir que teníamos que hablar desde nuestro nombre y poder decir toda la problemática que estaba sucediendo en nuestros lugares de trabajo y la falta de normas en nuestros países, y se crea el convenio 189 y se regula, se ratifica. Y ayer precisamente se aprobó la ley del Seguro Social que hará obligatorio la inscripción de las trabajadoras a partir de su publicación, ¿no? Entonces, somos esta organización que hoy empoderamos a las trabajadoras del hogar a través de la capacitación, la formación política y la investigación sobre el trabajo que realizamos en el hogar de manera puntual y sobre todo, ¿no? Hablar sobre el trabajo de cuidados en México. Llevamos 22 años luchando por los cambios, por este cambio estructural que merece trabajo en el hogar, para que las personas que lo realicemos o lo realizamos gocemos de los derechos con base a un trabajo digno, ¿no? También hablar con ustedes sobre esta situación de los derechos de las trabajadoras del hogar, tratar de acercarles información en materia de los derechos de las trabajadoras y que también podamos hablar con ellas sobre su derecho a la seguridad social, pero desde este lugar que está cada quien, ¿no? Desde las trabajadoras del hogar que tengan la posibilidad de acceder a estos derechos y del otro lado la posibilidad de dar el acceso, ¿no? Entonces, con base a la norma internacional que es el convenio 189. Y entonces también cuando logramos la reforma a la ley federal del trabajo, y como su nombre, o más bien hemos estado el sector en un apartado especial, y este apartado especial pues ha cambiado, donde incluye la seguridad social de manera obligatoria para las trabajadoras, y esperamos que muy poco tiempo pues ya entre en vigor, que fue votado ahí en la Cámara de Diputados ayer. Entonces, esto exige la afiliación al IMSS, exige contrato por escrito para cuando acceden a un trabajo o cuando se contrata a una trabajadora, tengan capacitación por parte de las personas empleadoras antes de que inicien al trabajo, ¿no? Deben de saber también que las trabajadoras tienen este derecho de que se les capacite
para que cualquier cosa que suceda, pues ella ya sabe, ¿no? Muchas de las veces hay accidentes o rompen cosas porque a veces no saben utilizarlos, no saben el cuidado y entonces se les descuenta el día o se les descuenta tal cosa que rompieron, sin embargo, no se preocuparon en darles capacitación para que sepan o supieran manejarlos, ¿no? Entonces, también buscamos que las personas empleadoras puedan tener y trabajadoras puedan tener pues un respeto mutuo sin violencia, acoso laboral, sin acoso sexual, sin discriminación ni privación de los tiempos libres de las trabajadoras, de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, buscamos también que la exigencia, las exigencias con límites, pues brinden, ¿no? Tiempo de adaptación a nuevas costumbres y preferencias en el lugar del trabajo, ¿no? Muchas veces en cada casa se maneja estrato diferente, se trabaja, se quiere que se trabaje de diferentes maneras, entonces pues también hay que dar tiempo para eso, para las trabajadoras del hogar. Todas estas instrucciones claras para las trabajadoras, ¿no? A través de la capacitación para que hagan como quisieran que se realizara el trabajo. Respeto a la vida personal y a los roles de cada uno, ¿no? La trabajadora del hogar son contratadas para hacer trabajos específicos y muchas veces va más allá del trabajo que puedan o deben de realizar en el trabajo y por eso esto se especifica en la ley, que no se haga trabajo más allá de lo que deberían hacerlo dentro de las casas. Por ejemplo, ¿no? Si una empleadora contrata a una trabajadora, pero tiene un restaurante, no debe de poner a la trabajadora a que cocine, a que lleve la comida allá o que vaya a limpiar el lugar y todo, porque ya esto o habla de trabajo extra o habla de doble trabajo y deberían de tener derechos en los dos empleos, ¿no? Entonces, para que esto no suceda, especificar en un contrato de trabajo el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo y todos los derechos que establece la ley, ¿no? Entonces, también cómo ir mejorando, ¿no? O cómo dar una mayor comprensión del trabajo digno o decente como lo establecen las leyes, ¿no? Entonces, hay lineamientos en la Ley Federal del Trabajo y entonces, pues hay que respetarlos, hay que conocerlos, ¿no? Sobre todo ustedes, ¿no? Si ustedes contratan a una trabajadora del hogar, pero quieren un ratito o quieren por días o solamente porque ustedes pues tienen que hacer otro tipo de trabajo, entonces pónganse en los zapatos de la persona que van a contratar. ¿Qué necesita esa persona para hacer bien su trabajo y para tener una calidad de vida igual que ustedes aspiran, ¿no? Entonces, eso es un poco más hablar sobre las condiciones de trabajo y que también dentro de los hogares se pueda facilitar que las trabajadoras pues tengan un trabajo seguro, tengan un trabajo que ustedes les den toda esa dignidad, ¿no? Como personas y que puedan, y esto también lo establece la ley, así que pues no hay otra manera de decirlo, sino con base a los lineamientos que establece las leyes, ¿no? Entonces, también nuestra ley ha especificado las condiciones de seguridad e higiene para las trabajadoras del hogar. Quizá muchas personas, cuando estamos hablando de nuestros derechos, a veces nos dicen de que, pero si yo ni tengo derechos, ¿no? ¿Cómo voy a darte derechos a ti? Pues entonces no deben de contratar a nadie si ustedes no tienen condiciones de otorgarles esa calidad de trabajo y trabajo decente, digno para las personas. Entonces, si no tienen seguridad social ustedes
y una trabajadora que pretende seguridad social. Aquí me gustaría un poco detenernos, ¿no? Porque muchas de las veces, ayer que sucedió lo del seguro social, en nuestras redes sociales estamos viendo personas que están hablando muy mal de este avance y sobre todo, ¿no? Descalificando y diciendo, pero si yo ni trabajo tengo, ¿cómo le voy a dar lo que yo no tengo a ella? Yo ni seguro tengo, o que muchas dicen ganan más que yo, o ganan más que una profesional, como si este trabajo no fuera profesional o no fuera trabajo. Entonces, veámonos también, y aquí también me gustaría un poco retomar lo que decías hace ratito, cómo también cuando hacemos significativo nuestro día, no es solamente pensar en nosotros mismos, en nuestros sueños, en nuestras aspiraciones, sino también es más allá, es más allá. Hacer nuestro día a día es también pensar en agradecer a la persona que está al lado de nosotras, en nuestras familias, en quien creamos, pero también es ir haciendo ese bien a los demás, ¿no? Eso no maltratar a la gente, no seguir fomentando la violencia y formalizándolo, ¿no? De repente uno ya no sabe si lo que reclamó la otra persona que se sintió ofendida o lastimada, lo ve como violencia, pero a veces cuando está tan normalizado, ya nosotras ya no lo vemos como tal, porque estamos tan acostumbrados a ejercerlo. Así que debemos de ya no seguir fomentando la discriminación, ya no seguir fomentando la violencia hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es hacer nuestra vida, nuestro día a día y poder avanzar, ¿no? Nosotras creamos herramientas como desde nosotras porque no ha habido personas o instituciones que nos atendieran. Entonces, las trabajadoras cobraban lo que querían, las empleadoras pagaban lo que querían, el Estado no discutía nuestra situación económica y nuestro salario como un salario digno o justo. Y entonces nosotras nos sentamos y dijimos, tenemos que ganar lo más justo, ¿no? Y entonces establecimos un tabulador de salarios donde especificamos pues lo mínimo que debemos de ganar. Y esta 4 categorías que estamos poniendo acá es también con base a todo lo que nosotras hemos podido ver que vale, es decir, ¿no? Si imagínense o pensaran un poquito, ¿cuánto vale el trabajo del hogar? ¿No? Nadie se imaginaría, porque quizá solamente pagan 100 pesos o 200 pesos para que les laven, les planchen, le hagan la comida, le limpien la casa, le cuiden a los niños y que vayan al súper y que hagan todo este trabajo. Y entonces, cuando ustedes vean cuánto vale llevar su ropa a la tintorería, ¿cuánto vale contratar a una guardería para que le cuiden a sus hijos? ¿Cuánto vale para que vayan a un lugar a comer y a lo mejor pues no le gustó la comida o X cosas? Entonces, no lograrían pagar el trabajo del hogar todos los días, porque esto incluye muchísimas actividades y se eleva una cantidad de salario que nadie lo podía pagar. Pero como nadie ha hecho conciencia a ello, ni la trabajadora ni los patrones se han sentado a mirar cuánto vale este trabajo y menos el Estado, ¿no? Entonces, bueno, busquen nuestro tabulador de salario en nuestra página de CASE MX y van a encontrar también contratos, toda esta nueva norma de la ley del Seguro Social para que también puedan mirar, ¿no? Cuando hablaba del convenio 189, ustedes saben que el convenio 189, cuando se ratifica,
ya es ley en un país, pero ¿ustedes conocían de este convenio internacional? Entonces, si quieren ir escribiéndonos ahí o quieren hacer alguna pregunta, María, si pueden interrumpir, igual también me detengo un poquito aquí antes de hablar del convenio 189, un poquito más adelante, para que podamos también interactuar, ¿no? Que yo no quiero, seguramente algunos ya se están durmiendo, entonces, no quiero que eso suceda y tomemos unos minutos para poder interactuar, que también les pueda yo ver que están ahí y que también puedan también entender de este nuevo tema que no sé si lo han visto en sus espacios, si lo han dialogado, si lo han reflexionado, si en algún momento tienen a una trabajadora del hogar y las han registrado este nuevo plan piloto que se ha estado promoviendo desde hace 2 años. Entonces, abro micrófono, ustedes prendan su cámara y nos veamos un ratito para platicar. Sí, adelante quien quiera participar. No prendo mi cámara porque he tenido problemas con el internet, pero pues Hola. Quisiera hablar María. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanta adhesión o simpatía de parte del gremio han encontrado? Es decir, ¿qué tanto se organizan? ¿Qué tanto han podido llegar a todas las personas que se dedican a este tipo de actividades? Te lo pregunto, Marcelina, porque, bueno, pues es una actividad que está muy dispersa, ¿no? No es como que estás en una fábrica, en una oficina y los tienes todos ahí, sino que la gente trabaja muy dispersa, comunicarse, coordinarse es un poco complicado, pero por un lado nos compartiste de, a lo mejor no ha tenido mucha simpatía la propuesta por parte de algunos sectores, pero por parte de las involucradas, de las beneficiarias, ¿qué tanta aceptación y organización han tenido con esto? Yo me han dicho que o sea, no es una cosa, pero sí es directa, es dura. Es dura. Sí, ¿no? O sea, justo es de esas personas. ¿Alguien puede cancelar el micrófono de Rodrigo? Sí, María, hablando un poco de qué tanto las trabajadoras del hogar se han organizado. Sí, yo creo que también cuando hablas de dispersión, sí, efectivamente las trabajadoras del hogar están en distintas casas, no les es fácil, no tienen licencia para participar en los sindicatos y todo, pero estos 20 años y 22 años que nos hemos llevado en la organización, pues sí, permanecemos aquí, seguimos aquí 22 años precisamente porque nos hemos encontrado, las compañeras nos hemos aliado, nos conocemos, aprendemos de nuestros derechos, incidimos para cambiar pues todas estas normas y sobre todo pues nuestras historias en cada lugar de trabajo. Y es un mito eso de que nosotros estamos dispersas y no podemos organizarnos o estamos dispersas y no podemos firmar contrato colectivo. Contrato colectivo a lo mejor no, pero contrato individual sí es posible. Y ahora nos queda luchar porque la otra parte pueda por respetar las leyes, puedan empezar a cumplirlo y especialmente pues conocer estos marcos de normativos que existe ya en México, especialmente la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 13, la Ley del Seguro Social, el convenio 189. Entonces creo que tenemos muchísima herramienta las trabajadoras del hogar para hacer exigibles nuestros derechos y entonces el reto está del otro lado para pues ir cambiando esta cultura, ¿no? Que
que muchas de las veces sigue dándose en los hogares y no hay posibilidad de cambiarlo, y por eso hablo, ¿no? Es un gran reto que necesitamos que se pueda pues modificar, al menos para pensar en que la relación de trabajo ya no se debe de pensar como hace 15, 20 años, se debe de pensar en hoy con un contrato por escrito y otorgar pues estos derechos que han cambiado con las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, nosotras, pues sí, siempre hablar de un trabajo digno, la seguridad social, hablar también de estas condiciones de vida digna, ¿no? Que respete la privacidad de las trabajadoras del hogar cuando están viviendo en los hogares, el acceso, ¿no? A mecanismos de solución de conflictos, por ejemplo, que es uno de los puntos que establece el convenio 189, sin embargo, no ha sido tan posible, y por eso también necesito ayudas a hacer algo. Y entonces queremos que pues, todo esto puedan entenderse tanto la trabajadora como las personas empleadoras, ¿no? Bien, gracias, Marcelina, felicidades por la labor. Gracias. Pues muchas gracias, no sé si hay alguna otra duda o continuamos. Bueno, entonces, algo que quiero comentar con ustedes también, que fue un momento histórico en la vida de las trabajadoras del hogar, seguramente, pues muchas, ¿no? Muchas de nosotros pudimos estar en momentos que nos llevó la pandemia. Entonces, las trabajadoras del hogar también que tuvieron que pasar esta situación en los lugares de trabajo, que ya ahora sí que fue como el momento de las personas empleadoras despidieron o las mandaron a sus casas, y a la semana, a las 3 semanas, ya no les contestaron el teléfono, y fueron personas, por ejemplo, que llevaban muchísimos años en el trabajo, ¿no? Estamos hablando de señoras de 50 años, 40 años, pero que desde niña llegaron a ese trabajo, y que la señora les dijo que se quedaran encerradas en su casa para que no se contagiaran, pero también tenían miedo a morir, o que muriera algún familiar, y entonces cuando no querían quedarse en los hogares, pues eran despedidas, o las trabajadoras tenían que decidir, ¿no? Es decir, te quedas o te vas, ¿no? Si no, no hay sueldo, entonces tenían que estar ahí. En la última fase de la pandemia, muchísimas trabajadoras del hogar fueron contagiadas, porque como que todo el mundo pensamos esto ya se acabó, y vino la quinta ola. Entonces, muchas trabajadoras del hogar se contagiaron por las personas empleadoras. Entonces, cuando las mandaron a la cuarentena, pues ya no la recibieron de regreso, y por eso hablamos de que más de 300,000 trabajadoras del hogar se quedaron sin empleo. Y entonces también nos vimos en la necesidad también de buscar quién nos apoyara a darles una despensa a las compañeras, quién nos apoyaran a que les diéramos algo para que pagaran su renta, o que tuvieran recargas en su teléfono, porque ya no había manera de comunicarse con sus familias. Y entonces fue la verdad una labor dificilísimo para nosotras. Solamente pudimos apoyar a 900, casi 900 trabajadoras del hogar, con despensa, con tarjetas para la compra de despensas, porque los servicios de los gobiernos pues no accedieron las trabajadoras, precisamente porque están en la informalidad, no tienen contrato, no tienen seguridad social, y entonces pues no había manera de garantizar, por ejemplo, estos 25,000 que se prestó, pues si no tenían seguridad social,
que quería decir un trabajo estable o un contrato, pues no había manera de acceder a esos servicios. Entonces, pues hoy trabajadoras del hogar que han estado sin empleo y con falta de recursos, también logramos la oportunidad de crear la primera cooperativa de servicios para las trabajadoras del hogar. Y entonces, pues a pesar de esa barrera que significó la pandemia, pues logramos sacar un proyecto que pudiera también sostener, ¿no? a las trabajadoras del hogar a través de esta cooperativa, y entonces en eso estamos. Hoy hemos creado la Casa Aida, que es un espacio donde cuando inicia CASE en el año 2000, queríamos poner una escuela de capacitación para las trabajadoras, porque pues no había ese espacio. Se exigía a las trabajadoras, pero no se les daba la capacitación adecuada. Pero bueno, no toda la vida tenemos recursos, no toda la vida tenemos espacios para rentas y todo. Entonces ahora con el regreso de la pandemia, hoy estamos acondicionando una casa donde queremos profesionalizar el trabajo del hogar para que las trabajadoras y las empleadoras pues paguen lo que vale ese trabajo, ¿no? Y entonces tenemos este espacio creado por CASE, en el cual seguimos luchando para que más trabajadoras del hogar se puedan empoderar y no solamente vean el trabajo como aquel trabajo con falta de derechos, aquel trabajo que en donde todos los días son maltratadas, sino también que lo vean como un trabajo digno, y que también lo vean como esta posibilidad de establecer una relación adecuada, relación justa y con respeto entre la empleadora y la trabajadora, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando ahora. También hemos visto que durante la pandemia, en una encuesta que hicimos a las trabajadoras del hogar, pues nos decían lo que necesitaban, pero también lo más triste es cuando una trabajadora nos decía, pues hasta con hambre me he quedado, ¿no? Entonces, no podemos muchas de las veces pensar que lo que se da en los hogares es suficiente para las trabajadoras. Será suficiente cuando se le pague lo que la trabajadora cree o deba cobrar, lo que vale su trabajo, y no lo que alguien diga o lo que diga, esto es lo que puedo pagar, lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, si llega una persona con necesidad, por supuesto que lo va a tomar, y entonces pues no, hay una gran brecha salarial y una gran desigualdad de los tratos, ¿no? Hacia las trabajadoras del hogar, y pues no permitan eso. Y quien vean que hace esta forma desigual en el trabajo del hogar, pues al menos podamos intervenir y decir, creo que eso no es lo justo, sino más bien como que donde esté satisfecha una trabajadora por ganar lo que le están ofreciendo, y la persona que lo paga tenga la posibilidad. Seguramente van a decir, bueno, pero si yo no tengo posibilidad, pues lo único es no contratar a alguien y tratarlas mal y pagarles mal, ¿no? Y bueno, recientemente, o más bien como antecedente o contexto, en el año 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo. Sale a través de la Corte la sentencia para ordenar al IMSS un plan piloto para después regular la Ley del Seguro Social para las trabajadoras del hogar, y felizmente ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados, así que a partir del 2023 ya será obligatoria la seguridad social para las trabajadoras, y que eso es su derecho y es la obligación de las personas empleadoras, y nosotras desde nuestra posibilidad
crearemos las condiciones para que facilitemos a las personas empleadoras a esta inscripción, así como las trabajadoras lo conozcan como derecho, ¿no? Entonces, bueno, también rápidamente hablar de los 5 seguros que tengan las trabajadoras del hogar, y siempre cuando hablo, estos son los derechos de las trabajadoras, siempre me viene en la cabeza en la respuesta de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de maternidad, cuando yo hablo de invalidez, o cuando yo hablo de jubilación, la respuesta de muchas personas es que, pero si yo ni lo tengo, o sea, ¿cómo voy a dar seguridad social? Pues así estamos viviendo en México, y por lo tanto cada quien tenemos que luchar por nuestros beneficios. No podemos vivir a costa de los demás y entonces maltratar o descalificar, ¿no? Que es lo que ha pasado a las trabajadoras. Sí hemos logrado muchas leyes, pero no hemos logrado que la persona que contrata o la sociedad misma pues tenga esa sensibilidad de decir qué bueno que lograron, ¿no? Pero muchas veces es respuesta contraria, lo que quiere decir que este es el México en el que vivimos, este es en el México que somos, y entonces no vamos a lograr en los derechos mientras no luchemos por ellas, ¿no? Entonces, y quienes lo luchan y lo lograron, pues tenemos que aprender de ella, ¿no? Y pues rápidamente hablar sobre los beneficios de alguien que adquiere esta prestación y la persona que lo da, ¿no? Yo creo que si lo vemos desde la otra parte, y entonces pues buscamos, ¿no? Que las personas empleadoras establezcan esta pues, relación con sus trabajadoras, ¿no? Como también se minimizan los gastos de enfermedades, ¿no? Recuerdo que una empleadora llegó con nosotras para poder apoyar a que el seguro recibiera a su trabajadora, porque en el hospital que la estaban llevando le cobraban 40,000 pesos y no podían meterla al hospital si no pagaran esos 40,000 pesos. Y se dio cuenta de que si le hubiera yo dado seguridad social, hoy no sacaría 40,000 pesos, sino también estuviera aportando o habría aportando para estos casos, ¿no? Entonces, es muy importante también ver ahí cuando se tiene una trabajadora del hogar en las casas, y sobre todo cuando ustedes o cuando alguien da derecho a la trabajadora del hogar, no piensen que es porque lo quiere y porque se lo voy a dar, es muy costoso. Al contrario, esa trabajadora del hogar va a estar bien, y esa trabajadora también como persona, ustedes deben sentirse bien haberle dado beneficios, porque también le están aportando a una calidad de vida a una persona. No lo vean como esa trabajadora que cobra mucho, exige mucho y no sé cuánto también se ve, cuando también nosotras, cuando vamos a buscar un trabajo, querríamos que nos paguen bien y hasta más, y que nos den todos los derechos, y esperamos que llegue el fin de semana y que un día festivo y que las vacaciones y todo, y pues son las mismas aspiraciones que espera la otra persona, así que pongámonos en los zapatos, ¿no? De la persona. Y para también ir cerrando, tenemos con todo este trabajo que hemos hecho para reformar las leyes, hemos creado también herramientas, y otra herramienta que hoy contamos las trabajadoras del hogar es la aplicación Dignas, que busca, ¿no? Dar a conocer los derechos de las trabajadoras del hogar a través de la biblioteca que tiene esta aplicación, pero lo novedoso de la aplicación es que cuenta con 4 calculadoras donde fácilmente se puede calcular el aguinaldo, las vacaciones con prima vacacional, el finiquito y la liquidación.
¿no? Entonces, estamos poniendo esta aplicación en las manos de las trabajadoras del hogar y de las personas empleadoras para que no haya pretextos de un despido injustificado sin pago de su derecho, o que una trabajadora diga, ay, pues yo estuve 20 años y por no haber contrato, pues les demanda y cómo lo justifican. Entonces, ambas pueden sufrir también momentos complicados al no establecer un contrato de trabajo, y por eso es súper, súper importante que se piense que también ya el cambio es firmar contrato, dar seguridad social y pensar en los demás derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Yo quisiera un poco también desde esta idea de cómo podemos darle sentido a nuestras vidas, ¿no? Es decir, como jóvenes, tenemos muchísimo que dar a mucha gente, y sobre todo cuando nos trazamos una meta, lo único que nos va a llevar hacia esa meta es la persistencia, ¿no? Es justamente, ¿no? Como cada persona tiene derecho y tiene la obligación de llegar a donde desea llegar, siempre y cuando ponga todo su empeño y pueda también pues dejar todo lo que pase para poder lograr ahí y poder también hacer un cambio en su vida, y primero hacer cambio en su vida para hacer cambio también seguramente a muchas más personas, o en otro sentido de poder aportar a un cambio en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, yo espero que yo espero que con esta presentación de hablar de los derechos de las trabajadoras del hogar, hablar de lo difícil que ha sido para nosotras llegar hasta aquí, pero a lo mejor nos fue difícil, pero no imposible. Y entonces creo que también tenemos que luchar todos los días para lograr lo que deseamos como personas y como colectivos, que fue lo que hizo CASE para hoy contar con los derechos de las trabajadoras del hogar. Y les pido como jóvenes que puedan pues aportar y puedan hacer algo por aquella persona que hace fácil su vida para que estén aquí, para que estén estudiando, para que hagan otro tipo de trabajo. Entonces la persona que se queda en su casa realizando este trabajo le puedan dar pues los derechos que le corresponden, ¿no? Muchísimas gracias María, y a la fundación que me permitió compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Marcelina. Muchas gracias a todos los que también están presentes. Creo que es un trabajo muy importante que hace falta que todos apoyemos. Y les compartimos aquí las redes de CASE y de Fundación Juconi, invitándolos también a donar y a poner su granito de arena. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, María. Estamos en contacto. Si quieren información y quieren conocer el contrato, el tabulador de salarios, la aplicación Dignas como herramientas que les permita apoyar a las trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelina. Yo soy parte del equipo de Creditaria. Acá estoy, Dasha Cortés. Personalmente quería agradecerte muchísimo por este espacio que nos compartiste, toda la información. De manera personal te admiro muchísimo, o sea, es increíble escuchar a una persona tan resiliente, y increíble también pensar que todavía hay gente que no cree en que todavía es una cuestión de género toda esta violencia que las personas viven, que las mujeres viven, pese a que hay hombres que también son trabajadores del hogar. Es una cuestión de género estructural y que es importante recalcarlo. Felicitarte muchísimo por todo este trabajo que durante
toda tu vida has hecho. La verdad es que falta muchísimo que recorrer y creo que ustedes lo saben perfecto. Sin embargo, el que nos hayas compartido tu experiencia y todos los logros que han logrado, la verdad es que es muy valioso, sobre todo en estas charlas donde justo lo que intentamos es inspirar, ¿no? Inspirar cambios, el objetivo es que niños, adolescentes y familias que sufren violencia pues, se puedan acercar como a estas historias de éxito como la tuya y pues sin más quitarte el tiempo, solo me gustaría que nos compartieras como una breve reflexión o ¿qué te gustaría decirles como a estas personas que están como en estas situaciones vulnerables para que sean más resilientes o desde tu experiencia? Muchas gracias, Marcia. Sí, muchísimas gracias, Lasha. Creo que esto, ¿no? No podemos culpar a nadie por nuestra condición social y económica, y eso lo he tenido clarísimo y me ha llevado a seguir en esta lucha y he hecho alianza con cualquier persona porque no le culpo a nadie, ¿no? Yo no tengo problema de que quien me contrate tenga más dinero y que yo no tenga, sino también valerme de mi trabajo para poder también ganarme de esa manera la vida, porque seguramente una empleadora mía se gana la vida también todos los días, ¿no? Entonces, creo que también lo que hay que cambiar aquí es las relaciones, las formas en que se ha dado las relaciones humanas con muchas de las trabajadoras del hogar y dejar también esta lucha, ¿no? O simplemente esta marginación y que está basado en las desigualdades, en el clasismo, la discriminación. Entonces, yo las invitaría, los invitaría, ¿no? A que quien tengamos oportunidades, demos lo que podamos para este pequeño cambio que se necesita en nuestro alrededor o quien lo necesita, ¿no? Entonces, aquí seguimos las trabajadoras del hogar todos los días luchando, unas veces no tan bien, porque pues no tenemos todos los recursos. Hoy justamente se inauguró un grupo se clausuró más bien una serie de capacitaciones que recibieron las trabajadoras del hogar en un espacio que empezamos a condicionar porque ellas necesitaban aprender a cocinar, a lavar, planchar, cuidar niños enfermos. Y hoy lo clausuramos, por eso si oyeron mucho ruido por acá de repente. Y entonces eso justamente todos los días debemos de construir para que también ese cambio que seguramente cada una requiere, necesita, quiere ver, pues se logre, ¿no? Entonces, estoy muy contenta también de poder transmitir esto que he hecho, estos avances y que todos los días estamos ahí también con mucha batalla, porque pues sí, ahí siempre luchamos a contracorriente, pero vuelvo a decir, no puede ser límite nadie para avanzar, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelina. Cierto, tienes razón, Marcia. Muchas gracias por la reflexión, tu tiempo y pues ojalá que esta charla le llegue a más personas. Se está grabando y que sigan tu trabajo porque todavía hay muchas cosas que están haciendo. ¿Vale? Compartimos sus redes y las de Juconi y pues gracias. Muchas gracias María y Marcelina y a todos los que se pudieron conectar a la charla. Listo. Muchísimas gracias, María. Cualquier información que ustedes necesitan lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y buscan CASE MX, y también les invito a bajar la aplicación Digna en sus celulares y utilizarlo, compartirlo a las trabajadoras del hogar y también ver una película que tenemos que inspira mucho a la lucha de quien desee emprender algún cambio. Se llama Día de Descanso. Entonces lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube.
Muchas gracias. Igual para todos los que estaban aquí conectados, compartimos justo la aplicación, bueno, el link para la aplicación y también para el link de CASE. Entonces, para más información, pues ahí pueden encontrarla. Y muchísimas gracias nuevamente, Marcelina, y a todos los que se conectaron. Muy Hasta buena luego. tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes.